Bueno, amigos, hoy en Jugando Pelota Dura, de un momento a otro se pudiese conocer si en efecto se le pone fin al cierre del gobierno federal, un cierre histórico. Vamos a tener detalles de lo que pasa allá en la legislatura en Washington. Además, aumenta la presencia militar estadounidense en el Caribe y Venezuela se prepara para una posible entrada de los militares estadounidenses. Caliente la situación allá en Venezuela. Y aquí en Puerto Rico hay guerra mediática entre el gobierno y analistas políticos. ¿De quién se trata? Con esto y más, arrancamos a jugar Pelota Dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres en sustitución del compañero Ferdinand Pérez y de inmediato les presento al equipo que me acompaña esta noche. Víctor, gracias por estar acá. Víctor, ¿cómo tú estás? Un placer, Laisa. Muy bien, gusto de estar contigo, gusto de estar con Margarita. Saludos a Puerto Rico, buenas tardes. Margarita. Saludos a todos, muy buenas noches y bienvenidos a Jugar Pelota Dura. Bueno, amigos, preocupa lo que está pasando en Puerto Rico a nivel de las estadísticas de suicidio. 20 casos en el mes de octubre. El hospital Capestrano también ha levantado una bandera ante los adolescentes que llegan buscando ayuda. Vamos a ver el siguiente reportaje. Las noticias que alertan sobre suicidios en nuestro país de jóvenes desafortunadamente se producen de manera constante. Los especialistas en salud mental lo atribuyen a depresión, ansiedad, aislamiento social, estrés económico y también al uso de drogas. De hecho, en uno de los hospitales psiquiátricos, el Capestrano, los especialistas exhortan a los ciudadanos y al Estado a intensificar los esfuerzos de prevención y detección temprana de estas conductas. Vamos a las estadísticas del Instituto de Ciencias Forenses. Entre el 2022 hasta el 2025 se reportaron 822 suicidios en la isla. ¿Cuáles son las principales causas para quitarse la vida? Escuche, el divorcio, la violencia doméstica, pero también entre los jóvenes se está dando un aumento de casos entre los que tienen algún tipo de identificación que no va con el sexo que nacieron y se sienten rechazados por todos. La conclusión que dan es, madres y padres, si quieren estabilidad emocional en los hijos que van creciendo, comuníquense con ellos. Estén atentos a las tecnologías, pero listos para imponer controles. Si una vida se pierde por un suicidio, la derrota es para todos en la sociedad. También el Estado tiene que poner oído en tierra. Les doy una ayuda. En AMSCA hay una línea especial. Paz. El número 1-800-981-0023. Busque ayuda. Y eso es lo importante, buscar ayuda, y son cifras que son alarmantes y preocupan. Vamos de inmediato a lo que se había reseñado anteriormente, de enero a septiembre, 144 suicidios, ¿verdad? Pero alarmante han sido estas cifras. De enero 2025 a octubre, según datos del Hospital San Juan de Capestrano, 5.539 pacientes atendidos, esto en el Hospital de Capestrano. Por otro lado, el Departamento de Salud informa que de enero a octubre 162 suicidios y las llamadas a la línea Paz 1165 relacionadas a este asunto del suicidio. De inmediato les presento el panel para analizar lo que está pasando. La licenciada Carmen Jiménez, directora de Servicios Clínicos del Hospital Panamericano, el doctor William Lugo, psiquiatra forense y director médico del Hospital San Juan de Capestrano, y la doctora Naida Román, directora del Departamento de Salud de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Gracias a los tres por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué está pasando? Hay bandera roja con los casos recientes. En octubre nada más 20 casos de suicidio. Doctora, licenciada. Pues mira, realmente hay... Lo importante aquí entender también, primero que nada, es que la persona que está pensando en suicidarse es un grito desesperado a ponerle fin a un sufrimiento que se vuelve insoportable. Exacto. Es la realidad. Y sí, sí es alarmante y hemos visto muchos casos en las últimas semanas que ha ido en aumento mucho más, pero sí hay unas señales de alerta evidentes que la persona muestra antes de pensar en suicidarse.
¿Cómo cuáles? Como cuáles, la persona comienza a sentir desesperanza, tristeza, se aísla del entorno, de su entorno, comienza a disfuncionar tanto en el trabajo como en su vida familiar y comienza a expresar, básicamente por su comportamiento, comienza a expresar que quiere terminar con su vida porque es la única manera que lo ve viable. Doctor, en los casos de los adolescentes, ¿verdad? Este número tan alto que a simple vista llama la atención, ¿cómo explicar lo que está sucediendo con nuestra juventud? Saludos y buenas noches. Como mencionamos en la conferencia, hay varias situaciones que están ocurriendo, particularmente una de ellas la identidad, ¿verdad? Muchas ocasiones estamos en este struggle con cómo nos identificamos, cuál es nuestra preferencia y la familia no está tan receptiva y entonces esto, ¿verdad?, nos ocasiona depresión y los síntomas que la compañera mencionó. También la immediate gratification, la gratificación inmediata, ¿verdad? Estamos acostumbrados ahora todos nosotros como sociedad, tengo alguna pregunta, tengo una duda, la pongo en alguna inteligencia artificial, lo pongo en algún search engine y me dan la respuesta y obtengo lo que quiero. Estoy viendo algo en una plataforma, le doy skip el anuncio porque no lo quiero ver. Y en la vida no es así, en la vida tenemos frustraciones, nos vamos a frustrar y nosotros los padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos de que es normal que te caigas, vente, te voy a ayudar, te levantas y continúas moviéndote, porque si no, esta frustración llega el momento que lo vemos que no hay solución al problema y pensamos que el suicidio es la solución más rápida. A nivel del gobierno, ¿verdad?, del Departamento de Salud, ¿cómo atender estas cifras y cómo atender a nuestros jóvenes? Yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que no hay un aumento en los suicidios en Puerto Rico. No hay un aumento. No hay un aumento. La Comisión para la Prevención del Suicidio... Pero estos números preocupan. Los números preocupan porque nosotros siempre decimos que aunque haya una muerte por suicidio, es nuestro deber estudiar por qué eso está pasando y poder crear las condiciones para que las personas puedan decidir vivir. Eso es así. Aunque haya uno, es preocupante. Pero sí debo aclarar que en Puerto Rico la Comisión para la Prevención del Suicidio tiene un sistema de vigilancia de mortalidad y morbilidad de suicidio. ¿Qué significa eso? Que nosotros recopilamos la información de las muertes certificadas por el Instituto de Ciencia Forense, que es la única agencia de gobierno que puede certificar las muertes. Cuando uno escucha las cifras de la Policía de Puerto Rico, eso incluye casos que aún están bajo investigación y eso puede incluir casos que luego son determinados como homicidios. Déjeme hacer una pregunta y se lo hago a usted, doctora, que fue mi estudiante, una magnífica estudiante en el salón de clase. Le pregunto, este esfuerzo que se hace en Puerto Rico no solamente debe ser un esfuerzo del gobierno, sino un esfuerzo multifactorial también, que incluya familia, que incluya la escuela, que incluya la iglesia, que incluya la comunidad, porque hay otro factor en específico. Pero cuando uno se topa con lo que es la Comisión de Prevención del Suicidio en cuanto a gobierno, obviamente hay una política pública. Se lo hago a usted, se lo hago a los demás. ¿Cómo nosotros en este momento fortalecemos esa política pública? ¿Cuáles son las medidas de fortalecimiento de esa política pública? Lo primero sería conocer cuál es la política pública, que en Puerto Rico se aborda el tema desde una perspectiva salubrista. Número dos es integrar a esos sectores que ya nosotros creamos una alianza multisectorial. Nosotros tenemos muy buena relación con el sector de base de fe, con las escuelas en Puerto Rico. Nosotros incluso a través de nuestros datos estadísticos identificamos cuáles son los municipios con las tasas más altas. Hemos hecho conversatorios en esos municipios, vamos de noche para encontrarnos con líderes comunitarios y conversar qué es lo que les preocupa de sus comunidades, cómo nosotros pudiéramos aportar. Y hay que saber qué municipios son, cuáles son los que aparecen en nuestras estadísticas. Estamos hablando de municipios como Aybonito, Adjuntas, Camuy, Rincón, Barranquitas, Naranjito. Margarita. Sí, le pregunto al doctor William Lugo. Doctor, en reportajes anteriores y cuando me estaba preparando para me doy cuenta, ¿verdad?, que se repiten estos síntomas o estas señales o estas banderas de ansiedad, de depresión, de aislamiento, pero me llama la atención lo de la orientación sexual. Jóvenes, hombres y mujeres, jovencitos, que se sienten rechazados por todos porque no se niegan quizás lo que ellos están sintiendo. Pregunto, ¿eso qué nos hace sentir más allá de líneas morales? ¿Que se necesita educación sexual?
Sí, correcto, es absolutamente necesario. Y tolerancia, creo que también estaban hablando hace poco de eso, tolerancia y respeto hacia las demás personas. Yo creo que si trabajamos con eso, el resto de las cosas las podemos ir trabajando. Y añadiendo a lo que comentaron, sí, esto es algo multifactorial, ¿verdad? Los diferentes hospitales, la Comisión de Prevención del Suicidio, estamos trabajando, pero algo que es importante entender, ¿verdad? Hay que también trabajar a veces con las aseguradoras médicas, ¿verdad? Que en ocasiones, ¿verdad? Nos imponen unos ciertos números de días que ese paciente tiene que estar en el hospital, y cuando los comparamos con otros estados y otros lugares, pues en estados 18, 19 días, aquí en Puerto Rico pretenden 6 o 7 días, así que, ¿verdad? Esos pacientes no tienen el máximo beneficio. Yo creo que en este momento, ¿verdad? Y aprovechando la presencia de ustedes, es súper importante hablar con alguien que haya vivido en carne propia lo que es perder un hijo en estas circunstancias. Carol Conn, nos conectamos con ella inmediatamente, es madre de una víctima de suicidio. Saludos, Carol. Muy buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de estar acá. Buenas tardes, Carol. Estamos discutiendo, ¿verdad?, las estadísticas recientes, esas señales que los padres, los amigos, los vecinos, los maestros deben estar alertas para evitar una tragedia como lamentablemente usted y su familia vivieron. Si nos puedes hablar de lo que sucedió. Ciertamente, estas estadísticas, cuando me enteré de la noticia, duele en el corazón porque desde noviembre del 2019 tuve que decirle hasta luego a mi hijo, Sebastián. Sebastián decidió quitarse la vida para acabar con un problema que lo estaba atormentando, pero lo estaba atormentando en silencio tras ser víctima de bullying y cyberbullying en su entorno escolar. ¿Y qué sucede? Uno como madre no solamente se le arruga el pecho, sino que también al enterarme mediante una carta que me deja, es entonces cuando mamá ese dolor lo convierte en acción. Y es muy interesante el panel, lo que expone la necesidad que hay de la parte educativa, la necesidad que hay de tal vez darle ese soporte a las personas que están en desesperación. Es por eso que entonces mamá crea y lanza desde octubre 8 lo que es como una entidad sin fines de lucro para ayudar en esta gestión, 10-8 en servicio. Es una entidad que no solamente es un proyecto de duelo, sino que también una manera de apoyar y reforzar en educación preventiva a nuestros niños y jóvenes en Puerto Rico, porque es importante unir gobierno, comunidad. Definitivamente. Y sobre todo los padres. Carol, ¿qué edad tenía Sebastián? Sebastián tan solo tenía 14 años acabados de cumplir. 14 años. 14 años, cyberbullying, bullying, víctima en la escuela, deja una nota. O sea, nuestros niños están expuestos a demasiado. Sí, quería mencionar que, y lamento mucho, obviamente, ¿verdad?, de la compañera que perdió un hijo de esa manera. La realidad es que tenemos que estar atentos con los adolescentes porque en estos momentos, entre la inteligencia artificial, como mencionó el doctor Lugo, la alta exposición digital que están teniendo, la falta de padres presentes, que bien ustedes tienen una campaña de esto, o sea, muchos de los adolescentes que nosotros recibimos en el Hospital Panamericano, la mayoría nos dice que se sienten solos, no se sienten solos escuchados, correcto. Solos en sus casas. Estoy en mi propia casa, pero no hay conexión. Pero es una conducta alcista en este momento a adolescentes y a jóvenes, porque antes era más adultos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, doctor? Nuestra evolución como sociedad, ¿verdad? Ahora, como estaba mencionando la compañera, ¿verdad?, pasamos más tiempo pegados en los aparatos electrónicos, pasamos más desconectados como familia, ¿verdad? Y como, ¿verdad?, nosotros también en el hospital lo vemos que estos niños llegan y ya los papás no hablan, ¿verdad? Todos podemos recordar que a veces uno se sentaba en la mesa a comer y cuéntame cómo te fue tu día, cuando recoges a los nenes de la escuela, cómo te fue, las asignaciones, eso se está perdiendo. Pero ¿qué hacemos con esa adicción que tienen a la tecnología? ¿Cómo les ponemos algún tipo de coto a eso, de alto? Nosotros tenemos el control.
Porque que yo recuerdo, nosotros le pagamos los celulares a ellos y le pagamos los iPads, se los podemos restringir y pedírselo, ¿verdad? Te lo di, pero esto es mío, yo tengo acceso a todo lo que tú veas, yo lo voy a monitorear en todo momento, si hay algo que no me gusta, te lo remuevo. Yo quiero añadirle que el suicidio puede ocurrir en todas las edades, pero en Puerto Rico sigue siendo concentrado en adultos mayores de 50 años, sobre el 80% son en hombres, y que quede claro que a veces la cobertura mediática sobre el tema tiene implicaciones sobre las decisiones que la gente toma, las palabras que usamos, las imágenes que usamos. No debemos usar imágenes de personas tristes, del método utilizado, del lugar donde las personas se han suicidado, porque tenemos que reconocer que esa persona que está detrás de esa pantalla, que nos está escuchando, lo puede estar considerando, y tenemos que estar pendientes de cuál es la imagen y las palabras con las que queremos dejar a esa persona. Yo quisiera, si puede darnos el número a llamar. Llamamos a la línea Paz de AMSCA 988-247, y es una línea que cuenta con psicólogos clínicos, trabajadores sociales clínicos y consejeros profesionales. El número ha estado en pantalla todo momento, así que por favor llame, busque ayuda. Queremos agradecer no solo a ustedes tres, sino también a la madre, a Carol Cohn. Gracias por compartir la historia y por la iniciativa que ha creado para ayudar a otros. Bueno, pasamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisa. Nos unimos a ese llamado para que usted pueda buscar ayuda y sobre todo apoyo en una circunstancia complicada. Pero vamos a cambiar de tema porque revela nuevo informe de eficiencia. ¿Qué se descubrió? Colbert, dinos alguito. Se van a sorprender de la burocracia excesiva que ha habido en el gobierno por décadas y cuáles son las soluciones. Hablamos de eso ya mismo. Y Jorge Colbert te lo cuenta en Lo que no te dicen, así que quédese con nosotros. Si crecen las tensiones en el Caribe, comienzan los refuerzos en Venezuela ante posible invasión de Estados Unidos. ¿Cuál es el rol de Puerto Rico en esta situación? Le decimos, y se acerca la reapertura del gobierno federal. Los congresistas comienzan a votar y nosotros nos conectamos en directo para traerle todos los detalles. No se retire, esto es Jugando Pelota Dura. Surge el segundo informe de eficiencia gubernamental que contiene lo que no te dice nadie, te lo dice Jorge Colbert. Por décadas en Puerto Rico ha habido un señalamiento constante de la gente, que es la eterna burocracia gubernamental, la lentitud de los procesos, lo costoso que es a veces hacer trámites en el gobierno, que pide los mismos papeles una vez y otra vez. Inclusive hay una cosa medio absurda, que es que cuando usted va al gobierno a hacer una gestión o un trámite, el gobierno le pide los propios documentos que el gobierno se supone que tenga. Pues bueno, pues esa lucha contra la burocracia, hace unos meses atrás, la licenciada Verónica Ferraioli, que está dirigiendo el esfuerzo de la Oficina para la Eficiencia Administrativa, comenzó un trabajo, un estudio que yo le había dado a ustedes la primera parte y que ahora se publica la segunda parte, y quiero que vean los números interesantísimos que ha encontrado la directora. Este es el informe que se publica, IDEA, que es la oficina. Miren estos datos interesantes. En junio de este año, señores, en los primeros 6 meses de esta administración se detectaron 4.160 reglamentos activos, incluyendo, mire, sobre leyes que estaban derogadas, que no existían, sobre agencias inexistentes. Todavía estaban los reglamentos vigentes cuando las agencias habían desaparecido hace años atrás. De hecho, había reglamentos desde 1950, la década del 50, y el 90% de todos estos reglamentos en ese momento no se habían actualizado como en 5 años como mínimo. Quiere decir que esto era parte de esa enorme burocracia que ha existido. Pero fíjense ahora qué interesante, en esta segunda parte que se acaba de llevar a cabo y que vamos a estar analizando para ustedes, ya se ha comenzado la derogación, o más bien ya se ha encaminado adicional a la primera fase, donde hubo más de 200 reglamentos que se consolidaron, más de 7.000 hojas de papeles. Miren esto, ahora estamos en la segunda fase, 318 reglamentos adicionales que van a ser eliminados. Son 10.000 hojas de documentos adicionales que se suman a las primeras 7.000 en 17 agencias. Quiere decir que 67% de los reglamentos activos de esta burocracia estaban o están encaminadas a ser derogada. Ahora bien, hoy se hace público este informe y se tiene, de hecho yo lo probé y funciona y los invito a hacerlo, ya tiene este sistema su página digital en donde tiene los objetivos que se están llevando a cabo, como lo señalé, de esas casi 10.000 hojas de documentos, un nuevo sexto digital, unas medidas de autoexpreso y muy particularmente, oigan esto,
usted solamente tenía hasta hoy 10 centros para resolver el pago de multas y hacer trabajos o gestiones gubernamentales. A partir ya de esta semana va a tener 1000 lugares nuevos para usted poder hacer trámites, lo que elimina filas, lo que va a eliminar costos. Y para hablarnos sobre este particular, está con nosotros precisamente la licenciada Verónica Ferraioli, quien ha estado a cargo de este gran proyecto. Licenciada, ¿me escucha? Saludos. Sí, le escucho. Saludos, buenas noches. Bueno, a ti y a los televidentes que nos ven ahora mismo desde sus casas. La pregunta, licenciada, en términos de todo este informe y los datos que nos da son relevantes, pero la pregunta es cómo esto se traduce en el ciudadano común, en ahorrarle tiempo y dinero al ciudadano, al pequeño comerciante, cómo esto va a cambiar dramáticamente ahora la gestión en el gobierno de Puerto Rico y cómo le representa beneficios a la gente a partir de este momento. Sí, pues la primera parte, la de los reglamentos que tú muy bien mencionaste, lleva desde principios de años. Continuamos con esa iniciativa y las agencias han sido muy puntuales en seguir eso, en seguir rebuscando sus reglamentos para hacerle más fácil a la gente y a los negocios poder cumplir con la ley y hacer los trámites menos burocráticos. Ese proceso es un proceso bastante engorroso por la ley y una de las cosas que estamos haciendo es trabajando con la legislatura para simplificar ese proceso, para que sea más fácil que a las agencias poder mantener sus reglamentos al día. En términos del departamento, por ejemplo, yo pude leer el informe al reglamento del Departamento de Salud de enfermedades que ya ni existen, que todavía están vigentes, agencias como señalé que ya son inexistentes, particularmente con lo que tiene que ver con los permisos, ¿verdad? Y los trámites del gobierno para sacar nuevos negocios, pequeñas empresas. ¿Cuán rápido se va a estar moviendo esto? Y obviamente en términos de servicios directos a la ciudadanía. Pues en cuanto a eso, hemos estado trabajando con el secretario del DIDEC, el secretario auxiliar de OCPE y con la Junta de Planificación. Tenemos un informe que está a punto de salir, donde tenemos lo que yo llamo el roadmap de cómo vamos a atacar el problema de los permisos. La realidad es que en OCPE los permisos se han estado moviendo más rápido que nunca. Pero sí hay cosas que tenemos que trabajar con la legislatura para acelerar eso. Hay muchos permisos que en realidad no se tienen que pedir o que se debe permitir que el mismo ciudadano o el mismo negociante certifique su cumplimiento y no tener que esperar por un inspector. Así que ese informe, si me invitas probablemente la semana que viene lo podemos discutir. En cuanto a los permisos, que sabemos que es un problema bien grande en Puerto Rico. Pero te quería mencionar, tú detrás de ti en la pantalla están las iniciativas que trabajamos con SESCO y con el Departamento de Hacienda, que sí van a hacer este esfuerzo de eficiencia tangible a la gente. Como tú bien mencionaste, muchos de estos procesos se podían llevar a cabo a través del Sesco Digital, pero hay mucha gente que no podía accesar Sesco Digital porque no tenía tarjeta de crédito o no tiene una cuenta de banco. En Puerto Rico, aproximadamente 60% de las personas no tienen una tarjeta de crédito y 40% no tienen una cuenta de banco. Y eso obviamente limita el acceso que las personas tienen a las aplicaciones que todos pensamos que todo el mundo puede usar. Pues lo que se trabajó es que estas personas que no tienen tarjeta de crédito o que no tienen una cuenta de banco pudieran ir ahora de 10 a 1000 centros, puntos en Puerto Rico que incluyen farmacias, cooperativas. Que esa lista que usted menciona la tenemos, ustedes nos la facilitaron, son 1000 centros de servicio, licenciada, la vamos a subir y la vamos a coger la palabra para invitarla la semana que viene para hablarlo con más detenimiento, porque esto es una gran iniciativa que obviamente que esperamos y confiamos que represente economía a la gente en tiempo y particularmente en servicio. Gracias por haber estado con nosotros, esperamos la semana que viene. Paso ahora con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, amigos, luego de la pausa llega nuestro panel radial. Hay guerra mediática entre Fortaleza y un analista político. De eso y otros temas interesantes vamos a estar hablando. Adelante, Margarita.
Gracias, Laisa. Y también se acerca la reapertura del gobierno federal. Los congresistas comienzan ya a votar y nosotros aquí en el estudio nos conectamos en directo para traerle cada uno de esos detalles. Y también crecen las tensiones en el Caribe. Venezuela reaccionó. Aquí le explicamos lo que está pasando. Bueno, entramos a jugar pelota dura a las 7 de la noche. Amigos, guerra mediática entre Fortaleza y analista político. Todo escrito, redactado en uno de los principales rotativos del país. Vamos a ver de qué se trata. Colapsó la Mujer Maravilla. Así escribió el licenciado y profesor Rafael Cox Alomar en su columna en uno de los rotativos del país. ¿Y por qué? Porque dice una cosa y hace otra, según dijo. De acuerdo a su escrito, la gobernadora prometió que iba a bajar la luz, juró que iba a dar un puntapié a Luma, exigió reforma contributiva, anunció con gran fanfarria que tenía 8,000 resúmenes debajo del brazo, que contaba con un banco de talentos de ensueño y que sus protegidos tenían récords intachables. Añade Cox. ¿Y qué pasó? Vivimos en un apagón. Luma continúa chupándole el vivir a los puertorriqueños. En acueductos hay un reguero. Salud está en manos de un secretario blanco de mofa y fomento industrial en manos de un incompetente neófito. No tardó mucho el que el secretario de la Gobernación reaccionara. En otro escrito publicado por el mismo rotativo, Francisco Domenech indicó: ¿de cuándo acá las opiniones de los políticos derrotados establecen la vara con la que se mide a un gobernante? Opinar es un mamey. Domenech enumeró en su escrito los logros de la presente administración, como la suma de 1.200 megavatios en generación, la fiscalización a Luma, asignaciones millonarias para infraestructura, la expansión de 17 manufactureras, la agilización en la otorgación de permisos y el lograr la aprobación de un presupuesto balanceado. Bueno, y todo esto lo analizamos con nuestro panel de esta hora, el licenciado Ramón Rosario, analista político de Noti 1630, el licenciado Eddie López, analista político de Nación Z, Iván Rivera, el licenciado también de Noti 1630, y el licenciado José Efraín Hernández de Noti 1630, analista político. Gracias a los cuatro. De WKQ 580. Pero loco por estar en Noti 1630. Da la vida por estar en Noti 1630. A lo mejor estoy adelantándome al futuro. No sé. Puede ser, por los cambios que hay, ¿verdad? Tiene derecho a progresar. La primera, WKQ. Desde 1922. Mira, a las compañeras, a los paneles, a las personas. Saludos a los cuatro. Gracias por estar acá. Oye, resulta curioso, ¿verdad? Esto, aparte del contenido de estos escritos, el hecho de que la Fortaleza, la administración, reaccione a un comentario de un analista político. Laisa, yo lo veo distinto. ¿Por qué? Yo esperaría que estén reaccionando todo el tiempo. Algunas veces el vacío de no reaccionar a las imputaciones es lo que tiene la administración a la defensiva. Yo no veo nada malo con que tú salgas y expreses lo contrario, ¿verdad? Cox Alomar, que el amigo Cox Alomar lo respeto un montón, pero antes de que Jennifer González pisara Fortaleza, estaba en contra de ella, apoyó a Juan Dalmau en aquella campaña, estaba con la alianza en aquel momento. Así que no es de esperarse que hoy esté pensando igual, que no es simpatizante de la gobernadora. Eso no implica que el gobierno debe salir todo el tiempo que pueda. Esa era mi pregunta ahora. Y poner la otra cara de la moneda, porque Cox Alomar dice, que iban a resolver el tema de los apagones y vivimos un apagón. Se equivoca Cox Alomar. Si algo sí se ha solucionado en parte, aunque sigue siendo una crisis, es la cuestión de los apagones, porque hay 1.200 megavatios más y no tenemos los apagones que tuvimos el verano pasado. De hecho, la disputa era que si este verano íbamos a tener el récord de apagones, y eso se disipó por alguna acción que se tomó en el gobierno. Y es facultad del gobierno tener que comunicar eso para poder poner la otra cara. Sin embargo, pues déjeme, en esta guerra del mamey, porque hoy es el día de los mamelleros, ¿verdad? Sí, hay que leer al presidente del Senado en sus buenos días también. El segundo párrafo, Eddie, quiero que me hables un poco de eso, pero todos los días, en todos los periódicos, hay columnas iguales que las de Rafael Cox. ¿Qué lleva al secretario de la Gobernación a contestarle a Rafael Cox cuando no le ha contestado a otras personas? Esa es la pregunta. Mira, yo he tenido muy serias diferencias con el profesor Cox Alomar porque me parece que estaba disparando desde una posición de algo que él también experimentó en el Partido Popular. Pero superado eso, porque no es el tema, el asunto de cómo él recoge toda esa sobrepromesa que se hizo en campaña y que ahora se dieron con la realidad, que pudieron muy bien haberla enfrentado desde un principio, le pone el dedo en la llaga a lo que reveló la encuesta de la semana pasada. No es
no es una contraposición lo que dice Rafael Cox Salomar con lo que dice el secretario de la Gobernación hoy. Me parece que son realidades distintas, pero no, una no va contra la otra. Lo que pasa es que hay unos asuntos puntuales que sí se les prometió al país y es ahí donde evidentemente la gobernadora no ha podido desarrollar cosas que prometió, que fueron no solamente en la primaria, sino en la elección general, un punto óbice para que pudiera ganar como ganó. Iván. Yo creo que el compañero abogado Cox Salomar tiene todo el derecho del mundo a emitir su opinión como analista o como columnista de lo que él cree que está pasando con el gobierno, con sus particulares subjetividades, ¿no? Y sesgo de lo que él crea. No, y creo que el secretario de la Gobernación también, en la posición que ocupa y como asesor de los principales de la gobernadora, tiene todo el derecho del mundo a reaccionar a lo que él plantea en las diferencias que tenga. Creo que lo que yo le eliminaría de la columna del secretario de la Gobernación es la introducción a la vaina de que si es un político derrotado. El primer párrafo. Si no me gusta el mensaje, yo no mato al mensajero. Yo digo, mira, mi mensaje es contrario y disiento en esto, y por ahí, pues mira, esto es el diario vivir. Pero se picó más de obviamente, uno, se picó más de uno, no sabían de qué porque estaban hablando. Son más de uno. Bueno, yo sabía cuál era desde que lo vi, ¿no? Pero yo creo que ciertamente aquí lo que pasa es que también todos son bravitos desde la Twitter testeando y la vaina, desde la tinta en la columna o lo que sea, pero después se encuentran de frente y se dan besos y abrazos y no ha pasado nada. O sea, no hay tanto criterio y diferencia distinta nada. Pero una pescosa, Iván. ¿Y por qué sí? Escribiéndose. El doctor Rafael Cox Salomar es una de las mentes más preclaras que tiene este país. Es un catedrático de Derecho de la Universidad, de la Escuela de Derecho de Washington, D.C., abogado graduado de Harvard y doctor en Historia de la Universidad de Oxford, que entiendo que fue un Rhodes Scholar. El doctor Rafael Cox Salomar cumple con su deber como catedrático de ilustrar al país con sus conocimientos y sus opiniones. Lo que llama aquí la atención es que una persona que ha dicho que está sumamente ocupada, que trabaja hasta altas horas de la noche, en un gobierno que está en crisis, porque no podemos decir que porque ahora hay más kilovatios de luz ya se resolvieron los problemas de este país, dedique su tiempo para hacer una columna, la cual firma bajo su título de secretario de la Gobernación, para atacar a título personal a un analista político del país. Él puede expresar su opinión, pero ¿qué pasa? El atacar a alguien a título personal por sus opiniones es algo que a mí me parece, bueno, como decía Juan Manuel García Pasalacua, estadistas antiamericanos, porque son cosas que uno puede ver tal vez en la campuchea de Pol Pot, en la Unión Soviética de Stalin, y en otros perdóname, yo te dejé hablar, Ramón, y en otros regímenes dictatoriales que tanto denuncian los compañeros estadistas. Chicos, pero porque estás de acuerdo con Cox. Ahora habla todo lo que tú quieras, porque yo el analista atacó a título personal a la gobernadora, que aguante ahora eso. Y yo aprecio un montón a Cox Salomar, tienes el mejor resumen del mundo, lo que tú quieras. También fue una campaña política y no convenció al pueblo de Puerto Rico. Independientemente de eso. ¿Eso lo cancela? No lo cancela para nada. Yo no estoy diciendo eso jamás. Pero si tú tiraste para adelante, alguien te va a poder discrepar o que tú te vas a quedar callado. El analista puede atacar a título personal, pero no pueden hacerlo contra el analista. Hombre, no. Déjeme entrar un mamey. A ver, mamey, le estoy diciendo el día del mamey. El son de los mameyes de Julio Castro. Sí, este es el día del mamey. Mire, déjeme preguntarle, y es que antes quiero decir que favorezco totalmente a la postura del licenciado Ramón Rosario, en términos de que a mí me parece que la administración que esté de turno, la que sea, debe ser clara, debe hablar, debe reaccionar. El pueblo debe saber lo que está pasando. Ahora, yo les pregunto, ¿aportaron algo a ambas columnas? Uno que habla de que es denigrante, que colapsó la gobernadora, otro que dice, ¿verdad? Que dice que es un político derrotado. O sea, ¿eso aporta a mí como ciudadano? Bueno, lo que pasa es que hay que hacer un damage control. Hay que hacer un damage control. Oye, porque un desahogo es una cosa, pero hay que hacer un damage control. Hay un manejo de crisis de los números reportados la semana pasada, porque hubo un número particular que no se le dio mucho, pero es importante, y es cuánta gente se arrepiente de haber votado como votó. Yo lo cubrí esta mañana, hablaba con Jesús Manuel Ortiz acerca de ese número, de cómo eso se refleja, y evidentemente eso pudiera inhabilitar candidatos para la próxima elección. Margarita, y eso es lo que se están haciendo con estas columnas. ¿Sabes lo que aportaron las columnas? ¿Qué? Una inflación extraordinaria del ego de cada uno de ellos. Nada, si los metes los dos en un camión de la Silán, los egos no caben. Tienes que sacarlos a ellos para dar los egos. Y eso fue lo que hicieron. Estamos aquí discutiendo, estamos hablando de eso. Y el que se pica es por cajicome.
Bueno. Insisto de que de frente no se lo dicen, no se atreven. Vamos a... Tienen miedo. Y ahora tenemos agricultores de cizaña, ahora tenemos agricultores de mamey, como dice el presidente del Senado. Exactamente. Bueno, quédense con nosotros. Luego de la pausa vamos a ver lo que está pasando en Washington y obviamente si estamos más cerca de poner fin a este cierre histórico del gobierno federal. Kimberly. Gracias, Laisa. Y Venezuela se prepara ante el despliegue militar de Trump en el Caribe. ¿Cuáles fueron las movidas de Maduro? Nosotros le explicamos y se acerca el fin del cierre federal. Hoy comenzó la votación y traemos todos los detalles en exclusiva. Además, buscan soluciones para extender la vida útil de los vertederos. ¿De qué se trata? Tenemos la información solo aquí en Jugando Pelota Dura. Seguimos jugando pelota dura. Bueno, esta noche la Cámara Baja allá en Washington se apresta a aprobar el paquete legislativo que permitiría la reapertura del gobierno federal cerrado por más de 40 días. Con nosotros se encuentra Jan Peña, asesor de asuntos legislativos del gobierno. Saludos, Peña, gracias por estar acá con nosotros. Cuéntenos qué información tiene y cómo se prepara el gobierno ante cualquier situación que pueda surgir esta noche allá. Bueno, antes que todo, muchas gracias, Laisa, y a todo el panel de Jugando Pelota Dura por darnos el espacio de comunicar. Claro. Como sabemos, estuvieron las pasadas semanas el gobierno federal bajo un tranque histórico, el más largo en la historia reciente de Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Puerto Rico distinto a la persona que nos debe estar representando en el Congreso de Estados Unidos? Pues mira, desde el día 1 estuvimos preparándonos a nivel de presupuesto, a nivel de estructura, a nivel del programa de gobierno, para que en caso de que ocurriera tener los fondos disponibles para poder cubrir las necesidades de estos ciudadanos americanos que sin duda alguna trabajan en el gobierno federal en Puerto Rico, pagan sus contribuciones estatales, pagan sus contribuciones federales. De hecho, la secretaria del Trabajo de Puerto Rico también estableció varias ferias de empleo para aquellos que se quisieran, ¿verdad?, buscar alternativas laborales. Le ofrecimos también el programa de desempleo, ayuda del Departamento de Agricultura. Pero más allá de eso, la oficina de Puerto Rico en Washington ha sido la única y la responsable de comunicarle al pueblo de Puerto Rico, al igual que nuestra gobernadora Jennifer González Colón, qué es lo que estaba pasando. Lo resumieron de manera clara, le explicaron al pueblo de Puerto Rico, le dieron algo que estaba ausente, le dieron tranquilidad, le dimos estabilidad a todos esos empleados federales que mucho antes de que algunos por ahí estuvieran pidiendo moratorias, que el gobierno se incluyera a dar instrucciones básicamente como si fueran los gobernadores aquí, ya la gobernadora había coordinado con el secretario de Hacienda, al igual que con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que aquellas personas que decidieran acogerse a una moratoria pudieran solicitarla, al igual que promovimos el diálogo a través del DACO y la Asociación de Bancos de Puerto Rico para que estas personas pudieran acercarse a sus bancos y de así entenderlo, solicitar los diferentes, ¿verdad?, plazos de pago o moratoria en caso Peña, de ser necesario. Precisamente sobre la persona que usted ha hecho referencia, vamos a conectarnos con él, con el licenciado Pablo José Hernández, nuestro comisionado residente allá en Washington. Me imagino que escuchó, licenciado, lo que se presenta aquí por parte del gobierno, pero mi pregunta es, ¿qué ha pasado allá con la votación? ¿Estamos más cerca del fin del cierre del gobierno federal? Bueno, lo primero que voy a decir es que yo creo que lo que el pueblo espera es que entre el gobierno de Puerto Rico y la oficina del comisionado residente en estos temas no haya competencia, haya cooperación. Pero mira, ahora mismo se está votando en el hemiciclo sobre distintas medidas, pronto se debe llevar a votación la medida para la reapertura del gobierno federal. No se ha votado aún, se había dicho que era a las 7:15, todavía no ha ocurrido eso. Bueno, están en proceso de votar. Si votaron en el tiempo que estaba aquí afuera esperando por la entrevista, pues me enteraré en breve, pero están aquí al lado en el hemiciclo votando. Lo que se prevé es que se apruebe el paquete legislativo, comisionado. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Obviamente no sabremos con certeza hasta que ocurra. Yo creo que lo más que le importa a los puertorriqueños es saber, una vez reabra el gobierno, cuándo van a cobrar retroactivamente los empleados federales, y la ley dispone que tiene que ser lo más pronto posible. Yo sé que eso no da mucha certeza. De aprobarse hoy, ¿existe la posibilidad de que el presidente hoy mismo lo firme y se reabra el gobierno o comience el proceso de reapertura ya mañana? Esos son precisamente los detalles que tienen que explicar de parte de la Casa Blanca, pero lo más importante que la gente tiene que saber, si reabre, los empleados cobran retroactivamente, bajo el acuerdo, los empleados que fueron cesanteados durante el cierre retomarán sus labores,
Y dentro de todos estos paquetes que se están aprobando, también hay unas medidas como un aumento en la asignación para el PAN de 48 millones y un aumento para el WIC, entre otras cosas. Tenemos pregunta acá, Margarita. Sí, comisionado, es Margarita Ponte, saludos. Lo que quisiera saber, usted mencionó al inicio de su conversación que lo importante es que la administración, es decir, la gobernadora, estuviera pues de acuerdo con usted, por lo menos en el mensaje, ¿verdad?, en lo que se va a comunicar, en el trabajo que se está haciendo. ¿Usted se ha comunicado con ella, en efecto, hoy? Ha habido, bueno, hoy no, pero ha habido cooperación entre mi oficina y la oficina de PRAFA y distintas agencias del gobierno estatal, porque hubo momentos en los cuales había incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos y nuestra oficina responsablemente contactaba a esas agencias de gobierno para obtener esa información, porque la gente llama a nuestra oficina pidiendo esa información. Pero esta situación que es inusual, porque este es el cierre más largo en la historia de Puerto Rico, ¿no hubiese requerido que la gobernadora de Puerto Rico y el comisionado residente hubiesen hablado personalmente sobre este asunto tan serio para Puerto Rico? No creo que hizo falta, Víctor, porque esto era un asunto donde la gobernadora no tenía injerencia en lograr la reapertura del gobierno, y lo importante aquí es, mira, nosotros mantuvimos comunicación con las agencias correspondientes, nosotros fuimos proactivos ofreciendo ideas sobre medidas que podía tomar el gobierno y que no se llegaron a tomar, y nosotros mantuvimos al pueblo informado y nunca fuimos obstáculos en esfuerzos similares de parte del gobierno estatal. Al contrario, fomentábamos que el flujo de información se diera y que nosotros, cuando informáramos, tuviéramos la misma información que ellos para que esa información pues fuera la correcta. Bueno, comisionado residente, gracias por la información. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra, ¿verdad?, ya en las próximas horas o minutos en Washington sobre este cierre. Bueno, reacción de lo dicho tanto por el comisionado como por el Ejecutivo. Hay un choque con esta información. Mira, primero lo del cierre, pues ni el comisionado residente ni la gobernadora en una colonia tienen mucha injerencia. Así que por el Estado Libre Asociado que él vive, que le gusta, por eso no tenemos ninguna injerencia, no es por otra cosa más. Pero volviendo al tema político, que tengamos al comisionado respondiendo a un asesor en Fortaleza de Comunicaciones, me parece que es un gran error de comunicaciones del comisionado. Máxime cuando todas las intervenciones de hoy ha sido defendiendo lo que él hizo o pudo haber hecho, en lugar de que haya una adjudicación de que trabajó. O sea, que el simple hecho que él tenga que defenderse de lo que hizo significa que cometió un gran error de proyección, porque tanto el personal de comunicaciones de Fortaleza como la directora de PRAFA en Washington, D.C., le robaron el tiro a nivel de comunicación, y el que no llena el vacío, pues le pasa lo que le está pasando al que ahora está tratando de convencerle que trabajó. Aquí alguien no está diciendo la verdad. Hay aumento en los fondos de WIC, el fondo del PAN nos están dando más también, los arbitrios del RON y una serie de otras cosas que tienen que ver con asuntos económicos. Y se los están queriendo adjudicar ambos, tanto Gabriela Boffelli como Pablo José Hernández Rivera. Yo pensaría que el comisionado residente tiene un poquito más de acceso que la directora de PRAFA, pero no tiene acceso a ninguno. Veremos a ver. Esto no tiene que ver con qué se aumentó, que no se aumentó en el bill de abril el gobierno. Mira lo que se está adjudicando. Eso se negoció allá. Esto tiene que ver que el domingo en horas de la tarde de la noche el comisionado residente parece que estaba jugando PlayStation, se durmió en la zona de los 3 segundos, nadie se enteró de lo que estaba pasando por boca de él, que es el emisario, el enviado de los puertorriqueños a que se enteren de las cosas en el Congreso, y la directora de PRAFA lo madrugó y le dio la noticia al pueblo y se durmió en la zona de los 3 segundos, y eso para proyección de él, política, es fatal. Estaba dormido en la zona de los 3 segundos. Yo apuesto de verdad que estaba jugando PlayStation, porque los muchachos de su edad juegan PlayStation los domingos por la tarde, ¿no? Y como juegan PlayStation no estaba conectado y se durmió, y eso responde a eso. Olvídate si van a dar más del WIC, eso no tiene que ver nada con ellos, es negociación de otra gente. Bueno, o sea, nada, eso es lo que pasó aquí. Este asunto, pues por lo menos al parecer se va a resolver en algún momento durante la noche de hoy, pero no se tranquilicen mucho, porque esto es patear la lata, porque en enero vamos a estar en este mismo escenario, y el calentón que están recibiendo los senadores demócratas que claudicaron para esta situación, veremos a ver si vuelven a votar de igual manera. Esto responde a los vuelos cancelados, vuelos retrasados, a una semana y pico de Acción de Gracia, donde, miren, mi hermano, de hecho, los mismos de los demócratas, los muchachitos del discurso woke esto, que no saben hacer pavo y tienen que ir a la casa de la mamá a comer. De hecho, yo me sospecho que por eso la votación no ha empezado, porque hay representantes que no habían podido regresar al distrito para poder votar. Estaremos pendientes. Gracias a los cuatro. Gracias por la conversación. Amigos, Venezuela se prepara para una posible intervención militar de parte de los Estados Unidos. Kimberly, cuéntame.
Ay, Laisa, crecen tensiones en el Caribe y comienzan los refuerzos en Venezuela ante una posible invasión de Estados Unidos. ¿Cuál es el rol de Puerto Rico en esta situación? Usted no va a creer lo que hemos recopilado para usted, así que quédese con nosotros. Además, Puerto Rico termina arropado de basura. Buscan soluciones para extender la vida útil de los vertederos. ¿De qué se trata? Le tenemos toda la información solo aquí en Jugando Pelota Dura. Amigos, el problema de la basura en Puerto Rico es grave, pero ¿hay alternativas para alargar la vida de nuestros vertederos? Vamos a ver el siguiente reportaje. ¿Sabía usted que en Puerto Rico se generan más de 55.000 toneladas semanales de basura? ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado que hay crisis en los vertederos de la isla? ¿Por qué? Repasemos las razones. Número 1, porque los lugares que sirven como depósito para la basura cada vez se llenan más. Y como todo espacio tiene un límite, algunos vertederos no cumplen con los requisitos ambientales. Número 2, porque las estadísticas reflejan que solo el 10% de los residuos se reciclan, así que parecería que la basura se va a desbordar. Número 3. Puerto Rico, por su condición de isla, está expuesto todos los años a una intensa temporada de huracanes, lo que deja a su paso una estela de escombros. Número 4. Ojo, la salud está en riesgo, porque la acumulación de desperdicios en ocasiones ha degenerado en vertederos ilegales que llegan a contaminar el agua subterránea. Todo lo expuesto suena a crisis. De hecho, hace 6 meses, Jugando Pelota Dura llegó a Barceloneta para incentivar el reciclaje. De aquello que usted y yo probablemente íbamos a desechar. Estoy hablándoles del vidrio, del cartón, del aceite, del papel. Eso tiene una segunda oportunidad. La importancia, reduce la contaminación y evita que esos residuos inunden los vertederos. Con eso en mente, hoy les presentamos tecnología moderna para apoyar en el reciclaje. Todos los días uno aprende algo nuevo. Esta máquina que usted tiene en pantalla, mire ese cilindro enorme. Ahí es que se arroja la basura. Pueden ser desperdicios de las casas, igualmente lo que sobre de un proyecto de construcción. Pero usted sabe qué, pasa de ahí a esta rampa que usted ve bajando, pero ya eso está, mire, triturado totalmente. ¿Cuál es el beneficio? Alarga la vida útil de los vertederos. Uno es reciclar el material orgánico y buscarle un reuso. Y segundo, pues todo el material que no se puede reciclar, pues darle más capacidad a los vertederos en compactación. Ojalá que esta tecnología sea la tabla de salvación para evitar que la basura nos arrope. Bueno, en este 100 por 35, ahora mismo, como ven en pantalla, 23 vertederos están abiertos, están operando, pero de esos 23 se supone que cierren algunos ya para el 2027, si no me equivoco. Pero para discutir todo este tema, se encuentra con nosotros el doctor Carlos Padín, exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. También Antonio Ríos, ayudante especial del secretario de Recursos Naturales, y Carl Soderberg, ecólogo y miembro del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático. Gracias a los tres por estar acá. Bueno, el problema de la basura se ha hablado por años y es grave. La basura nos arropa literalmente. ¿Cómo extender la vida de estos vertederos? Bueno, hay que reciclar. Llevamos hace años hablando y cambiando la fecha de cuándo vamos a cumplir el 35% de reciclaje. Tenemos que hacerlo obligatorio. Tenemos que sacar todo ese material y entrarlo a la economía produciendo otros productos. Porque no es solamente sacarlo y sacarlo fuera de la isla. Lo ideal es que se produzcan, se saque y se produzcan nuevos productos, nuevos empleos verdes en la isla. Y es un ejemplo, Yabucoa. Yabucoa recibe todos los neumáticos, pero no recibe todo lo que puede manejar. Hay que asegurarse que todos los neumáticos vayan a la planta en Yabucoa y producir todos los productos. Es cambio de mentalidad, pero vemos que el gobierno no se adentra en este asunto porque son entidades o empresas privadas las que se encargan de poder reciclar, del manejo de la basura. Sí, pero es bien importante señalar que esas industrias están ahí porque el gobierno les ha ayudado a estar ahí. Por ejemplo, OAFA, que es la compañía la que hace el mulch
hace todos estos productos, pues tuvo el aporte del gobierno para crear, porque ese es el cambio de visión que queremos llevar, porque estamos claros que la única forma que podemos alargar la vida útil de los sistemas de relleno sanitario y los vertederos es mediante reciclar y hacer productos nuevos. Y eso también incentiva la economía y crea nuevos empleos. Y por eso estas empresas que muchas hemos visto y que está siendo exitosa es gracias al apoyo que ha tenido el gobierno para poderse establecer, y nos movemos en esa dirección. Soderbergh, este mensaje y hemos compartido años atrás, ¿verdad? Lo has llevado y conoces, y estamos ya en una situación crítica como el problema de la basura. Estamos a un pie del precipicio. Y hay que cambiar el paradigma porque Puerto Rico no aguanta más relleno sanitario. Sencillamente, para establecer uno nuevo, tiene que cumplir con unos requisitos federales y son pocos los sitios que cualifican, aparte de que nosotros tenemos poco terreno y debemos invertirlo en algo mejor que no sea un vertedero. Déjeme hacer una pregunta, y qué bueno que están ustedes tres, que deben de ser tres de las personas que más conocen de este tema en Puerto Rico. 2023, decían... Para el 2008 existían 32 vertederos en Puerto Rico, donde la mayoría no cumplía con las regulaciones establecidas por la EPA. Actualmente quedan 29 vertederos, o sea, bajaron, esto fue, de los cuales 18 no cumplen con las regulaciones. ¿Por qué nos encontramos con este tema circular, repetitivo, obsesivo en Puerto Rico y no tenemos nosotros políticas públicas que puedan abordar esto para alargar la utilidad básicamente de estos vertederos? Bueno, hay 12 que ya están para cierre, que tienen que hacer plan de cierre, pero tiene que ser bien agresivo para asegurar que cierren esos vertederos. Y como vemos, la costa norte no es apta para tener ningún tipo de vertedero porque está en el cárcel. Claro. Por lo tanto, es de alto riesgo. Pero tenemos que empezar esos cierres y asegurar que los que tienen capacidad, darle esa capacidad, pero tenemos que reciclar. Y no hay quizás, otra. exacto, es urgente ya, la necesidad de reciclar. Pero les pregunto, quizás la maquinaria pesada, yo lo digo así, presentada en el reportaje que acabamos de ver, pudiera ser una alternativa, compactar esos residuos orgánicos y tener un poco más de espacio en los vertederos. Porque aquí lo importante, hay veces que ese tipo de equipo lo utilizan es para reducir su volumen y maximizar el espacio. Exacto. Pero lo más idóneo es que yo pueda segregar de ahí los materiales que tienen ese potencial de ser reciclados y usarlos como materia prima para hacer un producto nuevo. Y con referencia a lo de los vertederos, pues realmente ahora el gobierno está haciendo una acción proactiva con una inversión millonaria para asistir en el cierre, para que se dé ese cierre de los vertederos, porque estos cierres no pueden ser de la noche a la mañana. Se van a ir cerrando, por ahí un costo en el diseño y cierre. Y estos vertederos que no cumplen, no pueden seguir porque no cumplen con la reglamentación federal que está existente desde el 94. Le quisiera preguntar rápidamente a Soderbergh, ¿verdad? ¿A cuánto estamos expuestos? ¿A cuánto peligro en términos de contaminación ambiental de la salud del ciudadano? Bueno, han habido vertederos que están prácticamente al lado de urbanización y al lado de comunidades como en Arecibo o Toa Alta. Y por otro lado, un punto bien importante que va a lo que usted preguntó, ¿por qué estamos en este ciclo? Porque no cobran lo que tienen que cobrar por la tonelada de basura. ¿Y por qué lo hacen? Porque no cumple con la reglamentación. Si cobraran lo que tienen que cobrar, entonces el reciclaje sería viable económicamente. Esa es la clave de esto. Exacto. Eso es así. E incentivar, vemos países que incentivan el reciclaje, tenemos que incentivar, tenemos que cambiar, ¿verdad?, la mentalidad a nivel general. Educación, un proceso de educación, es un proceso de educación total. Y poner los incentivos económicos donde tienen que estar. Definitivamente. Para que se creen esos proyectos de reciclaje. Gracias a los tres. Esta conversación definitivamente tiene que continuar. Vamos a pasar de inmediato con Margarita. Laisa, mira, presta atención. Ustedes en sus casas votaron en la encuesta Claro. La pregunta, ¿cuál era? ¿Cree que hay un caos con los vertederos del país? Anótelo. 96% opinó que sí. Gracias a todos por participar. Y crecen las tensiones en el Caribe, comienzan los refuerzos en Venezuela ante posible entrada de Estados Unidos. ¿Cuál es el rol de Puerto Rico en toda esta situación? Eso es lo que nos preocupa.
Amigos, aumenta la presencia militar estadounidense en el Caribe. De hecho, fuentes de Jugando Pelota Dura nos indican que en Venezuela se preparan para una posible intervención de parte de los Estados Unidos este fin de semana, específicamente el domingo. Dicen que el presidente Nicolás Maduro ya ha reforzado las zonas petroleras, la zona eléctrica, las zonas de alimentación. Así que las tensiones crecen en Venezuela. Vamos a ver el siguiente reportaje. Bueno, lo cierto es que se ha movilizado a Estados Unidos uno de los buques más grandes, esto aumentando la presencia, como indicamos, la presencia de equipo militar en el Caribe. Vamos a discutir lo que está pasando allá y lo que puede suceder y cómo nosotros acá en Puerto Rico nos pudiésemos afectar de este conflicto Estados Unidos-Venezuela. Profesor Jorge Schmidt, profesor de Ciencias Políticas, también el general Fernando Fernández, general retirado, y Alexis Torres, ex subdirector de Homeland Security en San Juan. Gracias a los tres por estar acá. Con mucho gusto. Bueno, pudiésemos estar contando los días para ver una intervención militar en Venezuela, profesor. Bueno, todo indica eso. Este buque Gerald Ford es el más grande, es el buque insignia de la Armada estadounidense. Ajá. Y está ya todo, o sea, ya no pueden tener más armamento en el Caribe, y eso cuesta billones de dólares. Eso es una movilización masiva. Y tú preguntas si podemos ser blancos. Pues mira, tenemos unos visuales de la capacidad, el rango. Sí. Profesor, antes de pasar con eso, vamos a ver el resumen que hemos preparado como preámbulo, ¿verdad?, para la discusión de este tema y lo último que ha pasado en esta movilización militar. Veamos. En las últimas 48 horas, las tensiones en el Caribe se han incrementado drásticamente tras las movidas militares entre Estados Unidos y Venezuela. Tan reciente como ayer, el portaaviones más grande del mundo llegó a la región de Latinoamérica con un despliegue que incluye aeronaves, destructores de misiles guiados y más de 4.000 militares, sumándose a las movilizaciones en Puerto Rico de buques anfibios, destructores, un submarino de ataque nuclear, 10 aviones de ataque F-35 y más de 10.000 soldados desplegados por toda la isla, siendo la mayor acumulación militar en esta región en décadas. Como respuesta, el gobierno venezolano ordenó una movilización masiva en Caracas de ejercicios de defensa que involucran tropas y unidades por aire, mar y tierra, argumentando que se preparan para proteger su espacio ante un posible ataque extranjero. Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar. Más de 200.000 efectivos participarán del ejercicio que se extenderá hasta el miércoles. En la isla, el despliegue ha incorporado la utilización de antiguas estaciones militares como Roosevelt Roads en Ceiba, del aeropuerto de Aguadilla, el puerto de Ponce y de playas como el balneario de Arroyo. Queda claro que Puerto Rico vuelve a ocupar un rol estratégico que trasciende sus costas. Lo que ocurra en las próximas horas definirá si esto es solo una muestra de poder o el inicio de algo mayor. Bueno, ahí tienen un resumen de lo ocurrido. En cuanto al tema del cierre del gobierno federal, brevemente, ya ocurrió la primera votación a favor de que se abra el gobierno federal. Vamos a darle seguimiento a ese asunto. Bueno, con nuestro panel discutimos lo último, ¿verdad? Y los días aparentemente pueden estar contados para esta intervención militar. Profesor. Sí, excelente reportaje. La gente piensa que si hay una intervención militar va a ser una cosa sencilla, que van a abrumar inmediatamente, y eso no es tan fácil porque, por supuesto que las Fuerzas Armadas estadounidenses son extremadamente mucho más poderosas, nada más. Ese grupo de ataque nada más tiene más fuerza que todo el ejército venezolano y colombiano juntos, pero no quiere decir que sean indefensos. Y tenemos una gráfica que muestra el posible rango de efectividad de los drones venezolanos. No se sabe exactamente cuántos tienen, pero los drones son aparatos
bien baratos de hacer, tienen tecnología iraní, llegan lejos y si mandan 60 a 100 drones les van a interceptar la mayoría, pero sabemos por el caso de Irán con Israel y los Houthis en Yemen que con que entren 2 o 3 pueden hacer mucho daño. General, con esta movilización, con estas últimas noticias en cuanto a esta embarcación que se mueve al Caribe, ya está escrito. ¿Estados Unidos interviene en Venezuela? Bueno, escrito formalmente no está. Todo está posicionado aparentemente para un ataque estratégico. En mi opinión estaríamos hablando solamente de ataque de plataformas aéreas y marítimas. No hay los recursos para hacer una invasión de Venezuela. Venezuela es un país de 31 millones de habitantes y sobre 300.000 millas cuadradas. Tomaría una fuerza mucho más grande que esta. Ya hay medios periodísticos de Miami, de Florida, que han publicado que hay un plan para atacar bases militares en territorio venezolano que se utilizan para operaciones de contrabando. O sea que las fichas están puestas, es cuestión de que el presidente tome la decisión. ¿Cómo nosotros acá en Puerto Rico nos podemos ver afectados? ¿O en qué puede pasar aquí de suceder lo que se prevé suceda? Definitivamente estamos en una posición céntrica para facilitar esas operaciones. Lo hemos visto con el despliegue de los militares, de las Fuerzas Armadas, de los aviones, helicópteros, y definitivamente más allá de lo que es el impacto económico a Puerto Rico, yo creo que la pregunta debe ser, ¿qué va a suceder después? ¿La presencia va a permanecer? ¿La droga va a continuar? ¿Vamos a seguir atacando ese franco que sigue siendo Puerto Rico utilizado como ese puente de transbordo? Yo pienso que eso es lo que debemos ir. Sin embargo, la noticia es hoy un poco cómo Venezuela solicita a Irán básicamente para alcanzar a Puerto Rico en cuanto a todos los drones como puntos de ataque para responder a los Estados Unidos. Yo vuelvo un poco a hacer la pregunta a base de eso, ¿qué peligro se podría correr Puerto Rico antes y durante esa invasión como posesión de los Estados Unidos que es y como punto de lanza? Quizás esa es la pregunta. Mira, si es un ataque masivo, si se diera, Venezuela podría ser para Estados Unidos lo que Ucrania es para Rusia, en el sentido de que Rusia, Irán pueden entonces ayudar con equipo militar y con inteligencia y logística a Venezuela con tal de hacerle daño a Estados Unidos. Esto es una situación bien complicada y nosotros estamos bien cerca y somos el portaaviones de Estados Unidos en el Caribe, así que si, desde la perspectiva venezolana, si ellos son atacados, sería lo primero que van a pensar es atacar a Puerto Rico para darle a Estados Unidos en un punto medular. Torres, ¿opina lo mismo? Yo pienso que la estrategia, ellos no van a ver, no nos van a ver llegar. Pienso que Maduro lo que tiene que hacer es pensar, realmente cuando miramos esos videos de esas personas, esos civiles que se están adiestrando, realmente uno tiene que pensar y repensar ese paso que se fuera a dar. Pero al final del día, la estrategia como se trabaja y los compañeros saben a nivel de las embajadas es a través de la inteligencia. Pero para tenerlo claro, lo que usted dice es que si en efecto entraran, la intervención sería algo rápido, o sea que no nos vamos a dar ni cuenta. La manera que como se opera, realmente no es, obviamente estamos hablando de un espacio terrestre grande, pero no quiere decir que ya esa inteligencia se sepa ciertas ubicaciones, ciertas áreas de operación previas a cualquier Piensa en el ataque que hizo Estados Unidos a Irán, algo así con otro tipo de aviones. Y en cuanto a Puerto Rico, yo personalmente creo que ni tiene los recursos ni la capacidad Venezuela para atacar a Puerto Rico, ni hace sentido militarmente, estratégicamente atacar a Puerto Rico. Esos recursos serían mejor usados contra el portaaviones, la flota, que es la que estaría atacando a Venezuela. Así que el riesgo es prácticamente ninguno, en mi opinión, para Puerto Rico. Y la lógica yo creo que sí hay riesgo, y el gobierno debería prepararse porque tiene que prepararse para el peor de los casos. Sí tienen drones y los drones sí pueden llegar, y el caso de Irán es un buen ejemplo porque Irán envió docenas, sino cientos de misiles y drones a Israel, le interceptaron la gran mayoría, pero siempre entraron hasta Yemen, que es uno de los países más pobres del mundo, pudo poner en jaque a la flota, a la Armada estadounidense en el Mar Rojo. No hay enemigo pequeño. Pero rápido nada más, el análisis que ustedes hayan hecho les dice que podrían entrar, sacar a Nicolás Maduro allí e irse. ¿Ese sería el objetivo o no? Yo pienso que el mensaje ha sido claro cuando usted piensa
los 25 millones que se ofrecían por Bin Laden, cuando estamos mirando cuando se ofrece por Maduro. Ese es el mensaje punto y claro. Y tengo que decir que es cuestión de que el presidente diga, tráemelo aquí. Tiene órdenes de arresto por narcotráfico, dictador, y lo que ha hecho con Venezuela es desangrar al país venezolano. Yo estoy de acuerdo, pero no es tan sencillo porque allí va a haber mucha resistencia si es que se diera. Definitivamente hay que estar pendiente a lo que suceda y si sucede y cuándo sucede. Gracias a los tres por esta conversación. Bueno, a regreso, amigos, en la parte final tenemos buenas noticias. Cuéntame, Kimberly. Ay, Laisa, estamos tan contentos. Tenemos detalles de nuestro jugador estrella, nuestro querido Ferdinand Pérez, así que usted no se vaya, no se retire. Bueno, amigos, les tenemos buenas noticias. Ustedes querían ver a Ferdinand, vamos a verlo. Ahí está. Miren el video que a continuación. ¡Ave María! Ese es nuestro jefe. Amén. Amén. Nuestro guerrero, nuestro jefe ya está caminando por todos los pasillos del hospital y por poco corriendo. Pidió, obviamente, él y toda su familia y todos nosotros que sigan esas oraciones por la salud de nuestro compañero Ferdinand Pérez. Pronta recuperación. Sabemos que esa recuperación va viento en popa. Y eso es poderoso, la oración es poderosa. Hay un ejército orando por Ferdinand. Y por Alex también. Claro que sí. Está en sintonía, así que te queremos, Ferdinand. Y Ferdinand es de acero. Así mismo es. Ya mismo está por acá con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Estén bien.